¿Ya? Así que estamos iniciando con este tema del scraping web. La definición la habíamos tocado un poco la anterior clase, ¿no? La idea era que es un proceso de recolección automática, ¿no? Tenemos que tener presente que es una recolección automática. Ahora, automática una vez que se la programa o que se define el código, ¿no? Previamente se tiene que crear un algoritmo para que esa recolección sea automática. Lo que sí estamos definiendo es que vamos a prescindir de una persona que manualmente pueda estar bajando información de una página web, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? Saltar y utilizar al computador para que haga eso. ¿De dónde? Bueno, de información de los sitios web, ¿no? De información de los sitios web. ¿Qué tipo de información? Eso está, eh, Eso está limitado a la temática que uno puede encontrar en las distintas páginas, ¿no? Y la información que específicamente uno puede estar interesado, ¿no? Ahora, vale la pena mencionar dos conceptos dentro de esta idea del scraping web, que es uno como tal, esta idea de raspado, ¿no? Del scraping, ¿no? Del proceso del scraping. Y un concepto que está dentro incluso de este raspado, pero que tal vez tiene un mecanismo distinto a veces, son lo que se denominan las APIs, ¿no? Seguramente en algún momento han escuchado hablar o han visto en alguna página. Hay este concepto de las APIs, ¿no? Que no son nada más que una puerta de acceso a la información que genera una página web en específico. Entonces, nosotros podemos acceder a la información que se genera en determinado sitio web de dos formas. Uno, a partir de su código base, entrando a la página y raspando lo que vemos formalmente cuando entramos a una página, ¿no? Y algunas cosas más que tal vez están ocultas por ahí, pero se puede raspar eso, ¿no? Lo otro importante es el concepto de las APIs, ¿no? Las APIs son puertas de entradas. Los APIs son puertas de entradas que la misma página web pone a disposición para compartir sus distintas información, sus métricas, ¿no? Diferentes medidas que ellos abren esto en realidad, ¿no? Esa es una idea de las APIs, ¿no? Acá lo podemos un poco revisar. Estas son entradas a las páginas web diseñadas por los administradores de la página web. Por lo mismo, no siempre contienen toda la información que se desea, ¿no? Eso es algo como es una puerta de acceso que el administrador de la página define, eh, no siempre comparten todo, ¿no? Comparten lo que creen necesario, ¿no? Eh, Ahora, de alguna forma, las APIs están muy, muy relacionadas más que todo a servicios o a servicios más grandes o complejos o páginas web bastante completas, ¿no? Sin ir muy lejos, por ejemplo, Facebook tiene su API, ¿no? Para acceder a la información. Twitter tiene su API. YouTube tiene su API. Varias de las funciones de Google también tienen sus APIs. Y hay diferentes, hay un mercado bien amplio, digamos, en cuanto a las APIs que hay. Y lo bueno ahí, por ejemplo, es que el ERE, ¿no? Bueno, hay dos maneras de interactuar con estas APIs, ¿no? Es uno, entender o mirar un poco cómo la página web ha configurado este tipo de acceso, ¿no? Para conectarnos desde alguna computadora. O utilizar un intermediario, ¿no? En este caso el ERE, por ejemplo, para que se conecte a esa API y a partir de eso baje la información. Entonces, hay bueno, hay esas alternativas, digamos, para mirar las APIs, ¿no? Este párrafo en realidad es un poco más orientado en que tengamos en cuenta esas dos fuentes. Ya bueno, tenemos justamente dos fuentes de información, que una sería el contenido de una página web como tal, y el otro sería el acceso API que nos puedan dar, ¿no? Así que, por ejemplo, acá se los voy a poner un ejemplo de esta de la página del gobierno del COVID, por ejemplo, ¿no?
En el concepto del scraping web, nosotros podríamos bajar la información que está en esta página, ¿no? La página, la información visible muchas veces, y en algunos casos hay algunas tablas que se acceden seguramente haciendo clics en algunos enlaces, ¿no? Hay algunos archivos, ¿no? Descarga aquí. Toda esa información, en teoría, nosotros la podemos bajar de forma automática, ¿no? Estos números también los podemos bajar de forma automática. Acá hay datos oficiales. Si entramos a esta otra pestaña, vamos a poder igual un poco identificar la información que necesitamos. Es decir, bueno, quisiera tener acceso a esta tabla, me la bajaré, ¿no? Entonces, a esto va un poco relacionado este concepto de las APIs, ¿no? Perdón, del scraping web y de las APIs es una entrada a esta puerta, ¿no? Eh, Normalmente, por ejemplo, si uno pone API de, no sé, de YouTube, digamos, ¿no? Normalmente las APIs o la configuración al acceso a la información que pone a disposición estas diferentes páginas son realizadas en estas páginas alternas para desarrolladores, ¿no? Está justamente, ¿no? Página de desarrolladores de Google, una API para entrar a YouTube, digamos, ¿no? Si nosotros ponemos una API para entrar a Twitter, igual, digamos, ¿no? Tiene una página destinada a los programadores para que puedan ingresar a mirar las estadísticas que tiene Twitter y conectarse. Lo que nosotros vamos a hacer es, no vamos a entrar a cada una de estas porque sería un despropósito, pero vamos a utilizar al ERE como intermediario, dado que ya conocemos las funcionalidades del ERE, para conectarse a diferentes APIs que existen. Esa es un poco la idea. Entonces tenemos dos actividades en este proceso del scraping web. Uno es con las páginas web para bajar información y la otra es tratar de entrar a estas mediante algunas APIs. ¿Ya? Así que eso principalmente en esta parte, ese es el objetivo de este párrafo. Lo siguiente, si bien es cierto, es más teórico lo que tenemos acá, es necesario, ¿no? El IACUS en el 2015 da una secuencia de pasos respecto el proceso del scraping web, ¿no? Eh, para dar una idea de que no busquemos información por buscarla, ¿no? Sino que tengamos un flujo de trabajo para la recolección de la información. Así que a ver, para verla tal vez mejor acá, voy a abrir esta parte de los pasos. Muy brevemente, primer paso, asegurarse de saber exactamente qué tipo de información se necesita. El proceso de scraping web es una alternativa a la recolección de información. Si nosotros hemos identificado la información que necesitamos, ¿no? Ese es el paso uno, eso nos dice, ¿no? Es tener claramente identificado la información que uno necesita. Esto puede ser específico, ¿no? El Producto Interno Bruto de todos los países de la OCDE durante los últimos 10 años, ¿no? O muy vago. Quisiera saber la opinión de la gente sobre el teléfono de la empresa X, ¿no? Quisiera, creo que aquí está algo medio extraño. A ver, opinión de la gente sobre, bueno, debería ser sobre la empresa X, ¿no? Y bueno, tal vez la colaboración de algunos miembros de algún, o cómo la gente siente, ¿no? Cómo la gente siente o evalúa, por ejemplo, no sé, eh, a su representante municipal, a su representante departamental, a su representante zonal, ¿no? Pueden haber muchas preguntas marcadas en esta primera parte, ¿no? Entonces, una de las primeras preguntas justamente es definir eso, ¿no? Definir qué es la información que nosotros estamos buscando, ¿no? Lo segundo, si es que queremos usar Scraping Web, básicamente es a ver si hay fuentes de datos en las web que tenga esa información. No importa cómo esté ordenada, la idea es mirar justamente si esa información que uno está buscando se la puede encontrar en el Internet, ¿no? En los ejemplos de la anterior clase podríamos poner que, no sé, una pregunta podría ser, bueno, yo quisiera tener una idea de cómo está variando el precio de los inmuebles con este problema de la pandemia, ¿no? Ha debido haber una caída, una subida. El costo por metro cuadrado, ¿cuánto estará?
¿Será que hay una especie de precios asociados a las zonas o al distritos en cierto municipio, ¿no? Puedo tener necesidad de algo de esa información. Y el paso 2 nos dicen, bueno, dada tu pregunta, veremos si hay una página web que te ayude a contribuir en esto, ¿no? Veremos una página web que te ayude a contribuir en esto. Eh, Nosotros en una investigación reciente en la fundación en la que trabajo, hemos trabajado con la Organización Internacional de Migraciones, con la OIM, en un trabajo de trata y tráfico, ¿no? Ellos querían encontrar más evidencia respecto a los procesos de trata y tráfico que existe o que ocurre en Bolivia, ¿no? Desde un enfoque cuantitativo y cualitativo. Y una de las herramientas de respuesta que les hemos dado, que les hemos propuesto, justamente es, eh, hay una hipótesis, ¿no? Hay una hipótesis que circula dentro de las diferentes personas que están vinculadas al tema de trata y tráfico como especialistas. Y lo que dicen es que muchos de estos procesos de trata y tráfico, ¿no? Muchos de estos procesos de trata y tráfico se dan en las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Varias de las víctimas que les habían logrado capturar, o sea, las habían logrado en realidad recuperar, decían que se les había contactado inicialmente por las redes, ¿no? Por Facebook, o habían visto un anuncio de empleo en una página. Entonces, eso motiva justamente una idea de que hay información con ciertos mensajes que está orientado, por decir, a la data de tráfico, que está ahí, digamos, en las redes, ¿no? Lo que nosotros hemos hecho es entrarnos a páginas de empleo en Facebook, entrarnos a páginas de empleos, a webs de empleos, a unas 5 páginas de empleo y hemos entrado a unas 10 páginas de Facebook. Y en un determinado periodo de tiempo, ¿no? Con procesos de scraping web, nos hemos bajado todos los anuncios que habían en ese periodo, ¿no? Sobre eso hemos hecho ya otros métodos de minería de datos como métodos de clasificación, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí teníamos una base de datos de aproximadamente 40.000 tipos de empleo, ¿no? Y lo que encontramos en el fondo era que del 100% de empleos hay una probabilidad de que el 3% de estos estén vinculados a trato, tráfico o empleos de baja calidad, ¿no? A partir de ese análisis de texto, pero el primer paso siempre es la recopilación, ¿no? Así que es una buena fuente de información el Internet, por lo que se está generando. Ahora, en este mismo punto, antes de avanzar, hay que reflexionar respecto al alcance que este tiene, ¿no? A diferencia de un estudio de tipo inferencial que podría uno hacer en una página web, es importante un poco entender la cobertura de esto, ¿no? Cuando hacemos scraping web, estamos normalmente más entrando en la recolección de información de tipo registro administrativo, ¿no? Porque una página web y toda la información que publica en el fondo es un registro de alguna institución que la plasma en una salida, en este caso tipo página web, ¿no? Estamos en la búsqueda de información dentro de registros administrativos, ¿no? De un determinado tema, con todas las características que ésta pueda tener, ¿no? Así que eso es importante mencionar, ¿no? Y cuando hacemos uso de las APIs, por ejemplo, con otros fines como esto de investigar tal vez el mercado de inmuebles o una idea de sentimiento respecto a la calidad de empleo, ahí estamos limitados claramente al alcance que tengan estas páginas, ¿no? Si es un tema de inmobiliarias, es una estadística sobre las inmobiliarias en esa página web. No es un estudio de toda Bolivia o de todo el municipio, no son las páginas que deciden meterse a esa web. Ahora es muy distinto si uno escoge bien la web y dice, bueno, esta página normalmente concentra casi el 90% de los anuncios que se hacen en redes respecto a temas inmobiliarios y los otros normalmente utilizan otros medios, ¿no? Entonces, eso es igual bueno entender, ¿no? La magnitud del alcance que estos estudios puedan tener, ¿no? Ya, a ver, vámonos al paso 3 directamente. Eh, Desarrollar una teoría del proceso de generación de datos cuando se busquen fuentes potenciales, ¿no? Es un poco entender
cuán buena es la información que está, ¿no? Cuán buena es la información que está presente en la página web que nosotros hemos encontrado, ¿no? Cuándo se generan los datos, por ahí es información muy desactualizada. ¿Quién genera los datos? ¿Es confiable, no es confiable? Existen áreas que no han sido cubiertas, ¿no? ¿Qué tan completa es los datos, ¿no? Y principalmente eso, ¿no? Un poco empezar a analizar justamente esto de la calidad de los datos, ¿no? Punto 4, equilibrar ventajas y desventajas, digamos, ¿no? Si bien es cierto, una opción puede ser la web, otros métodos, otras fuentes de datos que me ofrecen, ¿no? Y ver si realmente vale la pena hacer el Scrapy Web, ¿no? Capaz que en vez no sé, de hacer una recolección para las inmobiliarias en sus páginas web, es mejor agarrar un periódico de alcance nacional que tenga sus páginas amarillas y de ahí empezar a transcribir la información, ¿no? Capaz que es mejor. Entonces, hay que empezar a mirar esos aspectos para balancearlos justamente, ¿no? Para ver qué tan buenos puedan ser. Aspectos de legalidad, igual es importante mirar esto. En nuestro país no está tan normado esto del acceso a los datos de las páginas web, ¿no? Es como que la norma es, si está disponible ahí, uno lo puede utilizar, ¿no? Si se puede bajar mediante su código fuente, entonces uno lo puede utilizar esa fuente, siempre y cuando la mencione donde se diga, pero más que eso, como una restricción de que no se puede hacer esos procesos de bajada, no existe, ¿no? En otros lados hay mucho respecto a eso, pero en nuestro caso no. Bueno, los costos de recolección, la comparabilidad de las nuevas fuentes, depende de la magnitud que uno piense hacer estos procesos de recolección, ¿no? Los costos de recolección pueden implicar fácilmente, ¿no? Fácilmente costos altos, ¿no? Eh, en el Twitter, para acceder al API de Twitter de algún determinado tema, por ejemplo, se generan demasiada información cada momento, cada minuto, cada hora. Y si uno tuviera, digamos, si uno automatiza este proceso y le pide, digamos, empezar a bajar toda esa información y generar una base de datos, es muy probable que el equipo, ¿no? En un corto tiempo, ¿no? Una semana posiblemente, según el tema también, termine saturándose, ¿no? Termine llenándose la memoria, ¿no? Por toda la cantidad de información que va descargando, ¿no? Así que en esos casos a veces es mejor evaluar, de alquilar un servidor en la nube, un servidor local, donde se empiece justamente a almacenar toda la información que se está bajando. Los costos normalmente vienen por la parte del almacenamiento y en algunos casos, bueno, pues el profesional que hace el algoritmo para que esto suceda, ¿no? Para que se recolecte la información. Una de las características en esta idea de las ventajas y de las desventajas, una de las últimas, es justamente la idea de validar la calidad de los datos, ¿no? Ya, si bien es cierto, puedo estar extrayendo información que pienso que es importante, siempre es bueno tener la idea de referencias cruzadas, ¿no? Es mirar un dato similar, ¿no? Mirar un dato similar o una fuente muy cercana que calcule las medidas que yo estoy buscando. Por ahí, por ejemplo, si el tema es las inmobiliarias y sus precios de casas, podré ver qué publica el INE respecto a este tema, ¿no? Para ver si hay algún indicador que me pueda permitir hacer una especie de análisis de coherencia entre lo que yo estoy recolectando y lo que normalmente se esperaría como una estadística de este sector, ¿no? Es balancear esos valores, por ejemplo, ¿no? Eso principalmente en temas un poco más sensibles y que están tal vez más vinculados a la parte financiera, a la parte económica, ¿no? Eh, Hay muchas páginas que generan mucha información interesante, ¿no? Como les decía, las páginas de los supermercados, uno puede hacer un proceso de scraping web y generar una idea de cómo está evolucionando el precio del tomate, digamos, ¿no?
Uno podría tener la referencia del INE respecto al precio del tomate promedio según el índice de precio al consumidor y decir, bueno, está bien, digamos, ¿no? Incluso el scraping web ahí se puede utilizar como una especie de mecanismo eh, de control hacia estos supermercados para ver cuántos están saliendo del precio referencial que normalmente está, ¿no? Para tener un sistema de alerta, digamos, respecto a algunos productos. Pero en general, eso es importante, ¿no? Tal vez principalmente en temas más sociales en algunos casos, ¿no? Económicos, sociales, ¿no? Lo financiero, que están un poco más relacionados a esas fuentes, ¿no? Y bueno, finalmente el paso 5 es bastante sencillo, es, bueno, decidir si lo hacemos o no, ¿no? Cómo vamos a almacenar la información, cómo vamos a programar el algoritmo, ¿no? Empezar a justamente ya a encarar este problema de la recolección. ¿Ya? Ese es justamente nuestro quinto paso, ¿no? Lo siguiente que tenemos que hablar es un poco de las alternativas que tenemos, ¿no? Pensando en estos dos componentes, ¿no? Uno van a ser las APIs y otra van a ser este proceso del scraping web, ¿no? Eh, Como siguiente paso, haber decidido que nosotros vamos a hacer un proceso de scraping web, ¿no? Es una vez elegida esta fuente de datos, digamos, ¿no? Una vez que hemos decidido, voy a hacer scraping web y bueno, tengo que buscar la página de la cual yo pueda descargar la información, ¿no? Digamos que yo quiero tener una idea del estado no sé, de los casos de COVID en Bolivia, ¿no? Quiero tener más información respecto a la evolución de eso. Uno podría decir, bueno, ¿qué alternativas tengo? Puedo ir al Ministerio de Salud o escribirle a su página y pedirles que me manden un reporte respecto a los cambios que han habido respecto al COVID desde que ha iniciado la pandemia, ¿no? Posiblemente eso tarde, ¿no? Demore, tengo que conocer a quién tengo que mandar la carta, ¿no? Tengo que hacer una serie de procesos administrativos que pueden ser tediosos. Pero otra alternativa ahí diría, bueno, ¿qué tal si yo empiezo a ver qué se publica en el Internet respecto a este tema? Y normalmente cuando estamos hablando de estadísticas en salud, y bueno, más que en estadísticas en salud, cuando hablamos más de estadísticas que hacen, digamos, a una sociedad, no tanto a otro tipo de unidades, digamos, cuando pensamos en el Estado, digamos, como parte de igual. Bueno, o sea, si pensamos inicialmente en los indicadores que pueden estar vinculados a una sociedad, digamos, ¿no? Temas de salud, educación, pobreza, tal vez movilidad, migración, ¿no? Entonces, el Estado como tal, debería ser como que el enlace directo para pensar en estadísticas confiables de estos sectores, ¿no? Esto pensando que el Estado, digamos, cumple su rol de justamente eh, monitorear de alguna manera o tocar estos temas en los diferentes componentes, ¿no? Si quisiera saber algo de pobreza, bueno, ¿dónde recurro, no? El Estado en alguna de sus partes debe tener algo de información de pobreza generada por ellos, dado que ellos utilizan ese tipo de información para generar políticas públicas, ¿no? Así que siempre las páginas del gobierno, del Estado, son una buena fuente de información de estos indicadores de más tipo social, económicos, ¿no? Ya si uno está en otro sector, digamos, más de temas privados, más tal vez incluso de la parte de las ciencias naturales, ¿no? Ahí variaría seguramente un poco el enfoque, ¿no? Pero pensando en eso, si fuera el tema del COVID, uno pensaría que debería buscar algún portal del gobierno que genere este tipo de información, ¿no? Y ahí, por ejemplo, esta de Bolivia es un buen ejemplo para esto, ¿no? Es una página del Estado creada por este proceso de conflicto que debe tener algo de información que me pueda servir para entender algo de la evolución de los casos, ¿no? Como esta hay varias también, ¿no? Hay una que uno podría pensar que, ¿qué tal si no quiero mirar, o sea, además de querer ver los datos de Bolivia, quiero ver los datos de Bolivia contra otros países, ¿no? Ahí, por ejemplo, esta página del Worldometer tiene un apartado para el coronavirus donde justamente igual tiene datos respecto a la evolución.
y uno puede tener acceso un poco a esta, a ver que vaya cargando, a un reporte de los casos de coronavirus por todos los países, ¿no? Para Norteamérica, Asia, ¿no? Todo lo demás, ¿no? Entonces, la primera parte es justamente definir en qué página web vamos a trabajar, ¿no? Definir en qué página web vamos a trabajar. Otra iniciativa de estas buenas es siempre estas páginas de datos abiertos, por ejemplo, ¿no? Datos abiertos COVID México, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver si tenemos acceso a esto. Creo que es esto. Por ejemplo, ¿no? Tengo tres páginas respecto a una misma temática, diferentes alcances, ¿no? Diferentes maneras un poco de presentar la información en algunos casos, ¿no? Bolivia Segura con algunas estadísticas, un reporte más ampliado en esta parte y bueno, lo que está ahí, ¿no? Esta del Worldometer que tiene justamente una tabla por países con algunas estadísticas. Y tengo este otro ejemplo del gobierno de México respecto al COVID, que no necesariamente tiene una tabla para mostrar, pero lo interesante de esta página en particular es que tiene un enlace para descargar la base de datos a nivel de personas, ¿no? de, vinculadas al tema del COVID, por ejemplo. Hay una base de datos histórica y una base de datos, ¿no? Tres fuentes de datos con enfoques tal vez diferentes para proveer la información. Entonces, ese es uno de los pasos que estábamos justamente revisando en esta parte, ¿no? Una vez que elegimos la página de datos, ¿no? O al menos con la intuición de lo que queremos obtener, ¿no? Tenemos una aproximación de varias candidatas. El siguiente paso es decidir, bueno, cómo vamos a hacer el proceso de raspado, ¿no? Cómo vamos a acceder a la información que estamos buscando en esas páginas. Y el proceso de raspado está muy vinculado a la característica que esta página pueda llegar a tener, ¿no? Y esto está relacionado al tipo de página web, ¿no? Cada página web que existe en el fondo es un mundo respecto a cómo ha sido creada, cómo ha sido concebida. No hay necesariamente, no hay necesariamente una estructura común de las páginas, ¿no? No todas tienen la misma forma. Entonces, ese es un gran problema porque queremos extraer información tal vez de múltiples páginas de un mismo tema. O si nos queremos entrar a una página y queremos acceder, entonces, ¿cómo vamos a acceder a estos datos? ¿No? Esa es un poco la disyuntiva acá, digamos. ¿Cómo hacemos este proceso de raspado? ¿No? ¿Será que de alguna manera existe algún proceso de entrada? ¿No? Ofrece una puerta de entrada API para entrar a ver qué información se puede obtener sin necesidad de hacer un raspado en la estructura de su página web como tal. Todo este concepto de empezar a decidir esto, mirar las páginas, ver qué método vamos a utilizar para este proceso de raspado, son lo que normalmente se llaman, ¿no? las tecnologías de diseminación, que es esta idea de raspado, las entradas APIs, extracción, ¿no? Cómo nosotros vamos a sacar la información de esos lugares, ¿no? Ya sea con un API o con algún otro tipo de mecanismo. Y bueno, el proceso de almacenamiento, ¿no? Una vez que nosotros hayamos logrado encontrar la forma de extraer esta información, ¿cómo la vamos almacenando en algún lado, ¿no? ¿Con qué enfoque, con qué sentido, ¿no? Entonces, justamente este proceso de entender la forma, ¿no? de cómo se está distribuyendo la información en estas páginas, extraerlas y después almacenar, hace este concepto de tecnologías de diseminación, extracción y almacenamiento web, ¿no? Dentro de nuestro objetivo, que justamente es este del scraping web, ¿no? El ERE tiene un enfoque para esto, ¿no? Para esta idea de la tecnología de diseminación, de extracción y de almacenamiento, por ejemplo. En general, hay varios formatos en los que las páginas web pueden distribuir su información, ¿no?
contando esto también a las APIs, hay varios formatos en los que uno puede acceder a la información que está contenida en una página web, ¿no? Pensemos que la entidad de diseminación en este caso es una página web, no es una HTTP, ¿no? Haciendo referencia justamente al enlace que normalmente nos aparece cuando nosotros hacemos esto, ¿no? Si se dan cuenta, siempre hay estos términos ahí, ¿no? El HTTP. Vamos a imaginar que justamente estas páginas web son nuestra unidad de diseminación, ¿no? Es justamente nuestra unidad de diseminación. La tecnología que vamos a utilizar para la extracción es el ERE, ¿no? Y también vamos a pensar que vamos a utilizar al ERE como un mecanismo para guardar la información, ¿no? El mismo ERE va a recolectar y después va a guardar la información. Ahora, en esta línea existen muchas herramientas que tiene el ERE para estos procesos. Pensaremos en los formatos que existen para la diseminación web, ¿no? Un HTTP, ¿no? Una página web como tal, puede distribuir su contenido, ¿no? En formato XML o HTML, en formato JSON, en formato AJAX o en un formato completamente plano, ¿no? Una de las ventajas del ERE es que existen varias librerías que según el formato que uno tenga, ¿no? Según la página de la cual esté uno trabajando, existen mecanismos para extraerlas de cualquiera de estas páginas, ¿no? Y bueno, para guardarlas, ahí hemos visto, ¿no? El ERE puede almacenar datos de diferentes formas, ¿no? Capaz que si es una base de datos grandes, que tiene cierta estructura basada en una base de datos relacional, podamos guardarla en un SQL, ¿no? Para tenerla almacenada ahí, digamos, ¿no? O podemos guardarlo, bueno, básicamente en otros formatos también. Entonces, el ERE es un buen intermediario para hacer este proceso del scraping web, ¿no? En esa idea, ya entrando más a la parte práctica, ¿no? Vamos a ver algunas librerías en el ERE para hacer justamente este proceso del scraping web, ¿ya? Vamos a ver algunas librerías para hacer este proceso del scraping web. Vamos a saltarnos directamente esta librería que es la EREBEST, ¿no? La librería EREBEST es tal vez la más accesible, sencilla y poderosa herramienta dentro del ERE para empezar a entrar a sacar la información de una página web, ¿no? Creo que es la herramienta más completa. Entonces, por eso principalmente la vamos a ver. Esta va a ser nuestra herramienta de extracción de la información de las páginas web, ¿no? Cuando nuestro objetivo sea extraer información de una página web, vamos a utilizar el EREBEST. Todavía no estamos hablando mucho de las APIs, pero el EREBEST lo que nos va a permitir en general es cualquier cosa que nosotros veamos en la página web, con el EREBEST la vamos a poder sacar, ¿no? Yo quiero tener acceso a este teléfono, ¿no? La voy a poder sacar con el EREBEST, ¿no? Yo quiero tener acceso a esta tabla. Se va a poder hacer con el EREBEST. Lo mismo con esto, ¿no? Yo quiero tener acceso a esta tabla. O si no, en el caso de las inmobiliarias, ¿no? Esto es inmobiliarias. De las inmobiliarias, creo que era Inmobiliarias Bolivia. Tenemos este de Ultracasas, ¿no? De la anterior clase que hemos visto como ejemplo. ¿Qué tal si mi objetivo fuera extraer información de acá, ¿no? Extraer información de acá. Quisiera ir recorriendo, digamos, ¿no? Para algún caso en particular, digamos, para algún departamento, información de esta página. ¿No? Tal vez quiero ver, voy a ponerme en una de estas páginas, ¿no? Quiero ver casas en venta en La Paz, digamos, ¿no? En una de sus categorías. Casas en venta en La Paz. ¿Qué tal si he identificado esta página como una fuente de acceso para la información, ¿no? Entonces podría ser una oferta interesante. Si se dan cuenta, esta página de acá, tiene diferentes pestañas, ¿no?
Aquí está la página 1, si pongo 2, vamos a ver a la 2 que se vaya, página 2, que se vaya a la última página tal vez, a ver, no sé si habrá más de 5. Bueno, está la página 5 y sigue habiendo más páginas, ¿no? Aquí puedo ir probando eso y decirle, bueno, ¿será que hay la página 50? Y sí, parece que hay todavía la página 50. Ah, bueno, no, tampoco, me ha mandado hasta la última página, ¿no? La página 31 es la última página para casas en venta en La Paz en esta página, ¿no? Entonces, ¿qué tal si yo quisiera? Bueno, manualmente esto sería todo un lío porque tendría que pues, armar, o sea, pensar en armar la base de datos y empezar a copiar la información importante, digamos, ¿no? Tal vez el nombre, la zona, el precio, los metros, ¿no? Eso en un Excel manualmente de estas 31 páginas, ¿no? Pensando que en cada una de esas páginas, a ver, vamos a ver cuántos casos hay, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ¿no? Son 14 anuncios por cada una de las páginas. Si pensamos que eso se reproduce, son 14 por 31 páginas. ¿No? Ahí fácilmente podría armar una base de datos de 434 eh, casas, digamos, ¿no? Con sus respectivos precios, zonas y todo lo demás. Eso para una categoría muy sencilla, ¿no? Casas en venta en La Paz. Si después me muevo a casas en venta en Cochabamba, en Santa Cruz y ¿no? empiezo a hacer trato de recolectar información más completa, puedo tener una base de datos interesante sobre un tema que no es muy frecuente en términos de bases de datos, ¿no? No hay bases de datos de esto, ¿no? Si uno busca y el INE o el mercado no lo encuentra, así que esta base de datos puede ser muy, muy relevante, ¿no? Así que el LRBES nos va a permitir hacer todos estos procesos. ¿Ya? El LRBES nos va a permitir hacer justamente todos estos procesos. ¿Ya? Así que vámonos al LR ahora. Ya les comento sobre esto. Aquí está, ¿no? El LRBES es parte del universo TDverse, ¿no? En algún momento, no sé si les he comentado, pero el TDverse es todo un concepto dentro del R. ¿No? El TDverse es todo un concepto dentro del R. Eh, que está justamente orientado, a ver, aquí está, TDverse. Es una iniciativa, ¿no? Es una iniciativa que está enfocada en la generación, ¿no? Es una iniciativa del estudio, para empezar, ¿no? Es una iniciativa del estudio, que está enfocada en el desarrollo de paquetes, ¿no? Que está enfocada en el desarrollo de paquetes que faciliten a un cientista de datos, digamos, un estadístico, para hacer distintos procesos que son comunes en una base de datos. El TDR es un paquete para limpieza, el string es un paquete para manejar cadenas, ggplot para gráficos, dplyr para hacer diferentes procesos dentro de una base de datos, filtrados, selecciones, resúmenes, ¿no? Y bueno, están estas otras más. Vamos a ver, este es un ejemplo, hay muchas más, ¿no? Esta idea del TDverse muestra justamente el proceso, ¿no? Desde la recolección, limpieza, procesamiento, análisis, hasta procesos de visualización. Entonces tiene muchas herramientas ahí justamente listadas, ¿no? Bases de datos para la importación, ¿no? Base de datos para la limpieza, base de datos para la programación, base de datos para el modelado, ¿no? Y dentro de la importación, por ejemplo, está el LRBEST, ¿no? El LRBEST. El LRBEST para procesos de scraping web, ¿no? Ahí está justamente el repositorio en GitHub del LRBEST, una idea de cómo funciona y algunos comentarios, ¿no? Entonces es parte de ese universo que trata de facilitar estos mecanismos para el análisis de datos, ¿no? Este LRBEST. Ya, sí, dicho eso, es bueno que nos instalemos el LRBEST, como usualmente lo hacemos, ¿no? Install package LBEST. Si uno quiere tener la última versión de este paquete, puede hacerlo desde el GitHub, ¿no? Ahí igual está un código para instalar la última versión del LBEST desde el GitHub, utilizando un puente, digamos, que es este paquete del DevTools, que permite hacer instalaciones desde un GitHub, ¿no?
Eso solamente como mención en esta parte. Y ya está, digamos, ¿no? Ya se ha instalado en mi caso ya se ha instalado el Erebest. Tal vez hasta acá alguien tiene algún comentario o alguna pregunta. Les una preguntita, ¿acaso al instalar alguna librería en R no se instala el más actual? Ya, buena pregunta. O sea, se instala la versión más reciente que ha sido cargada a los repositorios del ERE, ¿no? La versión más actual, ¿no? Pero ese proceso normalmente, digamos, ¿no? Los que han hecho la librería Erebest, que son este equipo del estudio, aparte, digamos, de cargar una versión actual al ERE, ¿no? Esa versión normalmente está disponible para instalarse. Normalmente trabajan en estudios o en mejorar la misma aplicación, ¿no? Esos son como programas betas, digamos, que van actualizando esa función, digamos, en este caso el Erebest. Normalmente, antes que lo tengan terminado o en ese mismo proceso, ¿no? Ellos tienen repositorios donde están haciendo este desarrollo antes de poner una versión a la página del ERE. Entonces, eso justamente, normalmente en el GitHub están las versiones que están desarrollando ahora, digamos, hasta la última versión, digamos, ¿no? Una vez que la tienen definida, ellos lo que hacen es mandarla al ERE para que la acepten, la prueben y la carguen, ¿no? Así que en muchos casos estas van a ser las mismas, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, hay casos que hay librerías que no necesariamente están en el ERE y solamente están en el GitHub porque el ERE todavía no les ha permitido, por decir, o aprobado que estén adentro, ¿no? Y hay también varios profesionales que no, o sea, que prefieren distribuir sus paquetes por el GitHub y no por la paquetería del ERE, ¿no? Entonces, van a ver, digamos, ¿no? Paquetes que no están en el ERE, pero están en el GitHub de alguien que justamente no quiere entrar a ese proceso administrativo de subir el paquete al ERE, ¿no? Pero su paquete es funcional y está en el GitHub, ¿no? Sí, eso. Sí, ¿algo más? Ya, continuaremos. A ver, vamos a ver un poco Aquí vamos a hacer un ejemplo nuestro. Vamos a hacer el ejemplo del COVID, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo COVID. Y vamos a procurar hacer dos ejemplos en estas clases. Un ejemplo COVID y un ejemplo con la página de Ultracasas, que está, Ultracasas, ¿no? Esta Ultracasas, ¿no? Para que tengamos algo medio completo en esa parte. Ultracasas, ¿no? Una orientada a información del coronavirus y otra orientada a una página, digamos. Tiene mucha información, ¿no? Estas ultracasas. Aparte, en los apuntes hay ejemplos para el qué tal, que creo que esto ya no está funcionando y bueno, ese es un buen punto también que vale la pena tocar, ¿no? Como las páginas web no son estáticas, ¿no? Y de repente pasa algo, pasa esto de la pandemia y el qué tal tiene que actualizar sus mecanismos para habilitar los deliveries y todo esto, pues reestructuran toda su página, ¿no? Y un proceso de scraping web que podía haber sido muy funcional antes, ahora ya no lo es, ¿no? Hay que tratar de adaptarlo. Y eso pasa con las páginas web que tratan de variar mucho, ¿no? O que cambian demasiado. No es usual que una página cambie demasiado, ¿no? Normalmente están un año, 3 años, ¿no? Ahí funcionando y se actualizan, ¿no? Y hay algunas que finalmente ya no se actualizan, pues tampoco ofrecen información nueva. Entonces, en este ejemplo les está una recolección de información del qué tal, si es que ustedes quieren un poco mirar esa parte. Bueno, igual está lo del COVID, pero a ver, lo vamos a repetir aquí arriba un poco. Y bueno, igual hay un ejemplo del Ministerio de Educación, ¿no? El Ministerio de Educación, por ejemplo, tiene pestañas bien interesantes donde comparte información a nivel de las unidades educativas, ¿no? A nivel de las unidades educativas, tasas de abandono, matrícula, pero a nivel de las unidades educativas. Lo malo es que el formato que lo presenta no es global, sino que es unidad educativa por unidad educativa, ¿no?
Cuando lleguemos tal vez a ese ejemplo, podemos un poco mirar cómo está esa parte. Ya, así que vamos viendo esto. Al menos estos dos ejemplos con esas páginas que les he mencionado los vamos a revisar. ¿Y cuál es un poco cómo funciona este RBEST? ¿No? ¿Cómo funciona este RBEST? Una vez que ya nosotros lo hemos instalado, ¿no? Una vez que nosotros ya lo hemos instalado, para sacarle el mayor provecho posible, ¿no? Para sacarle el mayor provecho posible, hay que tratar de tener otra herramienta, ¿ya? Y esa herramienta es este selector gadget que les pongo acá, ¿no? Es este selector gadget. ¿Cuál es la idea? Voy a abrir, por decir, esta página de acá. Vámonos a una muy más sencilla, que es esta, la del COVID, ¿no? Tal vez la principal. Es la página principal de Bolivia Segura, ¿no? Hay mucha información interesante. Esta página, por ejemplo, si uno quiere, voy a hacerle clic derecho ahí y le voy a decir, ver el código fuente de la página, ¿no? Ver el código fuente. Todas las páginas tienen el código con el cual han sido desarrolladas, ¿no? Que este es justamente un poco su código fuente en ese caso. Según cómo está la información, bueno, este es el esqueleto que básicamente hace que funcione lo que está acá, por ejemplo, ¿no? En alguna parte de ese código fuente debe estar esto de confirmados, por ejemplo, o este número, ¿no? Este número de 138.922 debe estar en alguna parte de todo este esqueleto de códigos, ¿no? Ahí está, ¿no? Aquí está justamente este 138.922, ¿no? Que es un dato que se debe actualizar permanentemente o cada día, está justamente en esta línea, ¿no? En la línea 97. De todo este código que no es el objetivo conocer cómo funciona esto, ¿no? Esto es tal vez más parte de los informáticos, pero es bueno saber que cualquier página web, en realidad todo el contenido está almacenado en alguna fuente, en este caso justo, ¿no? Su código fuente que está ahí, ¿no? Todos esos comandos son los que les dará forma, color, ¿no? Las entradas y todo lo demás, ¿no? En esta misma página, de igual forma, ¿no? Clic derecho, ver código fuente de la página. Todo lo que está en esa página igual está acá, por ejemplo, ¿no? Toda esa información está acá desarrollada. Entonces, en el fondo, el scraping web lo que va a hacer es tratar de entrar a este código y buscar información necesaria, ¿no? Para nosotros, por ejemplo, en este caso de esta página, hemos dicho que la información necesaria sería justamente este 138, digamos, ¿no? Este 138.922, ¿no? Sería bueno sacarse esta información, bajarla, ¿no? Y en esta de casa de ventas, ¿no? Este es Ultra Casas, igual, ¿no? Si es que yo me voy aquí a ver código fuente, esto es un poco más complejo parecería, pero igual está toda la información que nosotros vemos, tiene que estar acá contenida, no tiene que estar necesariamente en todo este código contenido. Y eso es lo que vamos a tratar de ver, ¿no? Ahora, nosotros deberíamos tratar de conocer un poco la estructura de la página para saber exactamente de dónde sacar y un poco entender estos símbolos que están acá o estas palabras clave. Lo malo es que esto puede variar de página a página, ¿no? Y eso es algo que nos puede demorar mucho en nuestro proceso de recopilación, ¿no? Entonces, para eso existen herramientas complementarias como las que les mencionaba justamente en los apuntes, ¿no? Una de esas alternativas, por ejemplo, ¿no? Una de esas alternativas, o tal vez una muy buena, es esta herramienta que es el Selector Gadget, ¿no? Este Selector Gadget. Voy a poner Selector Gadget, me voy a ir al navegador. Bueno, estas se van a quedar, voy a cerrar estos de código. Igual su código lo voy a cerrar. Acá voy a abrir una nueva página y le voy a poner el nombre de Selector Gadget.
Hay varias iniciativas para esto del Selector Gadget. Ahora les voy a contar más o menos qué es lo que hace, pero un poco de las más funcionales es esta, ¿no? La que está como selectorgadget.com. Voy a entrar ahí. Es una página de este estilo, muy sencilla. ¿Qué es el Selector Gadget? Es una herramienta que me va a facilitar un poco navegar sobre la estructura de la página web, ¿ya? Así que, a ver, algo de la instalación. Aquí está justamente, ¿no? Yo les recomiendo hacer estos procesos del Scrappy Web desde el Google Chrome, ¿no? Porque desde este navegador, en realidad, desde el Chrome, ¿no? Desde el navegador Chrome, porque es un poco más estable, ¿no? Ahora, igual funciona en otros tipos de navegadores como el Firefox o el bueno, el Firefox, en el Opera igual creo que funciona sin ningún problema, pero funcionan estas extensiones en el Safari de la Mac igual funcionan estas extensiones. Entonces, a ver, acá entrando a la página de selectorgadget.com, vámonos a esta parte de, ¿no? Instale la nueva extensión de Google, ¿no? Me voy ahí, me está apareciendo la alternativa de eh, instalar una nueva extensión en el navegador. Lo único que le digo es, bueno, sí, añadir a Chrome, añadir extensión, y acá acaba de aparecer la extensión. Este es el Selector Gadget, ¿no? Esta lupa que acaba de aparecer, a ver, ¿dónde estás? La lupa que acaba de aparecer, esta, ¿no? La voy a poner un pin ahí para que esté permanentemente. Este es el Selector Gadget, ¿no? Esta lupa que tenemos ahí, ¿no? Eso es lo que hemos hecho con este proceso, ¿no? A ver, nuevamente, para repetir, entramos, podemos poner Selector Gadget en el navegador. Dentro de esto elegimos la página selectorgadget.com. Y en esta página nosotros nos vamos hasta abajo y le decimos que instale la extensión para el Chrome. Nuevamente es bastante útil esta, es muy funcional y no tiene casi fallas en el navegador Chrome. Entonces, una vez que hemos encontrado la página, hacemos clic a esto de Chrome Extension. Y es básicamente decir acá, a ustedes les va a aparecer instalar, a mí me parece hacer rato instalar, lo instalo. Después me va a pedir una ventana de habilitar, lo habilito y va a aparecer justamente acá esta lupa, ¿no? Va a aparecer justo ahí esa lupa. A ver, vayan probando si es que me están siguiendo con sus equipos. Ya. Una vez que lo tienen, bueno, si me están siguiendo, no sé si me están siguiendo, pero bueno. Una vez que lo tengan, ¿cómo funciona esta herramienta? Esto lo voy a usar, ya tengo ahí justamente la extensión. En la página de la cual yo quiera extraer la información, ¿no? En este caso, pondrémonos en la página Bolivia Segura, ¿no? Tenemos que ubicar la información que yo quiero extraer. Si fuera esta página, por ejemplo, ¿qué tal si estoy interesado en extraer estos números, estos tres? Este de acá, este de acá y este de acá, porque en teoría este va a variar cada día, ¿no? Cada día varía. Entonces, lo que yo hago es, me voy acá a la lupa y la habilito, ¿no? Hago un clic y nos va a aparecer esta ventana que está aquí abajo, ¿no? Esta ventana que está aquí abajo. En realidad esta extensión lo que permite es un poco mirar los objetos que están en la página web y tener acceso a las palabras clave, ¿no? Si quieren,
También a las palabras clave para acceder a cada uno de estos elementos. Por ejemplo, acá, si se dan cuenta, cada uno de estos cuadrados, ¿no? Todo el cuadrado se ha puesto en amarillo. Si me muevo un poco, los tres cuadrados se han puesto en amarillo, ¿no? Entonces, esta idea del selector gadget es un poco identificar primero la información que queremos, ¿no? ¿Qué tal si yo quiero todo esta... Si se dan cuenta, no entra más adentro, ¿no? No hay otro tipo de selección acá. Entonces, dentro de este primer bloque amarillo debe estar la información de este 138.000. Voy a hacer clic acá y me aparece una palabra clave, digamos, ¿no? Me aparece una palabra clave acá que dice punto casos. Punto casos, ¿no? Este punto casos, este punto casos es como la llave que me va a permitir tener acceso desde el ERE a lo que tengo dentro de esto, ¿no? Esta otra, por ejemplo, ¿no? A ver, lo voy a limpiar esto. Esta otra caja, ¿cómo se llamará? Hago clic ahí. Esta caja, por ejemplo, se llama punto recuperados, ¿no? Punto recuperados. Así le han llamado cuando han programado esta caja, por ejemplo. Seguramente esto se debe llamar punto de sesos, ¿no? Punto de sesos. A veces no es tan intuitiva, ¿no? ¿Qué tal, por ejemplo, si en esta página yo quisiera acceder a este número de acá, ¿no? Igual se pone en el marcado amarillo y hago clic ahí. Entonces, para acceder a este número de acá, yo debería utilizar esta palabra clave, monto 3, dice, punto monto 3. ¿O qué tal esta otra? Bueno, acá selecciona mal, se ha seleccionado todo. ¿Qué tal esta de acá? Se llama monto 1 y este debe ser el monto 2. No, tampoco, a ver, perdón. Ahí, este es el monto 2. Ahí tengo, por ejemplo, palabras claves si yo quisiera acceder a estos valores de acá. Entonces, el selector gadget es muy útil para tener un acceso muy rápido a estas palabras clave, ¿no? Estas palabras clave asociadas a cada uno de los elementos dentro de la página, ¿no? ¿Qué tal si yo quisiera bajarme este texto de acá, ¿no? Hago clic acá. Ahora, acá ha pasado algo interesante, ¿no? ¿Qué tal si este es el texto de interés? Este bloque de texto, este párrafo. Hago clic ahí y no solo este se ha marcado en amarillo, ¿no? Si vamos acá al box, a la caja del selector gadget, me dice que estas cajas de acá se llaman .cartext, ¿no? .cartext. Y los elementos con este mismo nombre, que se han encontrado en toda la página web son 12. Hay 12 elementos que tienen un poco este formato de texto, digamos. Y los otros 12 se han puesto en amarillo. 1, 2, 3. Acá igual estos se han puesto en amarillo, se dan cuenta. Estos de acá, beneficiario, beneficiario, beneficiario. Y estos también, ¿no? Los de las noticias. Entonces, si yo usar esa palabra clave en el ERE, es muy probable que todos estos que están en amarillo los pueda rescatar porque tiene una misma palabra clave asociada a ellos. ¿Ya? Así que el selector gadget tiene un poco esa idea, ¿no? Tiene ese fin básicamente. Lo voy a desactivar esto por un momento. Voy a irme ahora a la página de esta de casas, ¿no? Para que vean que también funciona en esto. Acá, por ejemplo, igual puedo habilitar el selector gadget, lo habilito y voy navegando, digamos. ¿Qué tal si estoy interesado en esta, ¿no? Precios, casas en condominio, en el título de los anuncios. Hago clic. Me ha reconocido 15 elementos en esta página que están con este nombre, .line x 30px, ¿no? ¿Quiénes eran estos 15? Esto de acá está con ese nombre, este nombre de acá, este nombre de acá. Y casi todos los nombres están con esa misma con esa misma clave, ¿no? ¿Qué tal si yo estoy interesado en los precios, ¿no? En estos precios? Si notan, cada una de estos iconos son finalmente parte de la codificación de la página, ¿no? Y yo puedo navegar en estos bloques de esta forma. ¿Qué tal si me voy a esto de precios? En este anuncio, hago clic ahí. Estos habían estado con el nombre o con el denominativo H4. Y he encontrado 19 de esos con este denominativo H4.
Voy a ver qué es, a ver, son, acá por ejemplo, esta oferta relacionada es igual había sido H4, aunque no es un número necesariamente. Después están los precios de todas las casas y seguramente hay algunos otros elementos que están ocultos que tienen ese mismo denominativo, ¿no? Pero el Selector Gadget justamente me da ese acceso rápido a diferentes elementos, ¿no? ¿Qué tal si fuera este del tamaño? Lo mismo. Ese había sido este en particular. Todos los iconos, 5, 5 y estos, o sea, todos los iconos tienen esta llave para acceder a ellos. Punto icon default guión color. Y ha encontrado 42 elementos de esos, ¿no? Que todos los iconos con esa información deben estar ahí. Si yo quiero acceder a ese 182, lo voy a tener que hacer mediante esta llave. No lo voy a tener que hacer mediante esa llave. Para eso es un poco la idea del selector gadget, ¿no? Porque teniendo esa llave ya es más fácil interactuar con el ERE, ¿no? Ya es mucho más fácil interactuar con el ERE. Ya, a ver, vámonos al EREBEST. Vámonos al EREBEST, ¿no? Entonces, este párrafo ya lo hemos explicado, ¿no? Existe la herramienta Selector Gadget que está disponible en este enlace. Esta permite interactuar, ¿no? Esta permite interactuar con las páginas web, como hemos visto, para seleccionar partes del documento usando un CSS Selector. Esos bloques en amarillos que se ponen en las páginas, en el fondo nos dan acceso justamente a la configuración CSS del documento. Esa es un poco la idea. Por eso al tener el mouse ahí y poder navegar y cuando hacemos clic nos devuelve la palabra clave, a eso le estamos llamando el CSS Selector, digamos, ¿no? Para nosotros que sea por el momento una palabra clave. Las funciones más importantes de la librería EREBEST son las siguientes, ¿no? La primera, React HTML, que es la que va a permitirnos cargar toda la base de datos. O perdón, toda la página web, ¿no? Para cargar la estructura de la página. Ese comando es sumamente necesario porque en el fondo lo que hace es como que cargar todo el código fuente de la página y la pone en el ERE para que nosotros después, a partir de los otros comandos, empecemos a buscar. Está el HTML Notes, que es otro comando que este formalmente trabaja con el selector gadget. A este comando le ponemos la página donde hemos cargado y ahí está, le decimos cuál es la palabra clave que queremos que busque. Y bueno, estas otras dos, ¿no? Muchas veces, en base a las páginas que vamos a ver, cuando hacemos este proceso de extracción, no necesariamente se extrae solo texto, ¿no? A veces se extraen muchos elementos que forman parte de la codificación de la página. Entonces, con este HTML text, lo que hacemos es limpiar eso y solamente quedarnos con el texto, ¿no? Solamente nos quedamos con el texto. Y bueno, después está esta que es una de las mejores, que es la HTML table, el comando HTML table, que si hay alguna estructura de tipo tabla, ¿no? Si hay alguna estructura de tipo tabla en la página web, este HTML table la detecta y nos importa la tabla como si fuera un data frame, ¿no? Nos importa la tabla como si fuera un data frame. Una tabla en un HTML es básicamente lo que teníamos acá. En el caso de Bolivia Segura, cuando nos entramos a este enlace de datos oficiales aquí, esta es una tabla, por ejemplo, ¿no? Esta es una tabla claramente. Y además, la importación de esta tabla va a ser muy sencilla, siempre y cuando yo pueda, en la página web como tal, ver si esto es seleccionable. Y claramente esto es seleccionable, entonces prácticamente esta tabla yo la voy a poder rescatar en el ERE. Lo mismo va a suceder con esta otra página del coronavirus. En el fondo presenta una tabla muy grande de todos los países. Si yo puedo seleccionar esta tabla, y si puedo seleccionar, es seleccionable, es muy posible que el comando HTML table la detecte y la pueda extraer. Así que pensando que una tabla tiene mucha información y la presenta de forma ordenada, es una muy buena fuente de información si es que tenemos alguna página con esa información, ¿no? Y entonces, a ver, para este ejemplo de Bolivia Segura y del
Worldometer, veremos un poco del ejemplo, ¿no? Esto va a ser nuestro ejemplo COVID para la página Bolivia Segura y para la página del Worldometer. Worldometer. Ya. Para esas dos páginas, ¿no? Voy a, ya en esta parte, ¿no? Como ya hemos pasado todo el capítulo 1, los apuntes los vamos a trabajar ahora en puro Markdown, ¿ya? Entonces esto, por ejemplo, está hecho en el Markdown, ¿no? Es RMD y esto va a ser mucho más fácil para un poco mezclar algo de contenido con algo de código, ¿no? Así que así vamos a empezar a trabajar ahora, dado que ya conocemos algo del Markdown, ¿no? Como voy a empezar ahora a ver código R, lo que tengo que hacer es incorporar un código chunk, ¿no? Un chunk, diré. Aquí trabajaremos lo del COVID, por ejemplo, para Bolivia Segura y para el Worldometer. En este caso, lo primero que debería hacer es habilitar la librería. Library RBest. Library RBest. A ver qué tal si vemos algunas cosas de las que hace la librería RBest, ¿no? Yo les he puesto las más sencillas de las funciones, pero con el help del RBest podemos ver qué más ofrece. Google Form, ¿no? Hacer un enlace a Google Form, ¿no? HTML Form, Node, sesión. Esto es interesante, el HTML sesión es interesante porque podemos programar para que el ERE automáticamente en una página que pida contraseña entre sin problema, digamos, como que se loguee a la página y después haga diferentes actividades, ¿no? Entonces, esto del HTML sesión es útil para eso, ¿no? El jump to para saltar a nuevas URLs en una página y bueno, después tenemos esta idea del histórico y bueno, las que ya habíamos visto en realidad, ¿no? Así que nosotros vamos a ver un poco lo más básico, que es el text, es el notes y esas básicamente, ¿no? Las demás son tal vez más específicas y bueno, el HTML table. Y creo que son funciones básicas un poco para un poco ya sacarle provecho a esta idea del raspado. Ya, entonces habilitamos la librería RBest. Nuestro primer código siempre debería ser el React HTML, ¿no? React HTML. Este React HTML es como que el que nos va a dar acceso a la página web que nosotros queramos tener, ¿no? Es lee HTML o archivos XML, que son normalmente en los que están las páginas web. Lo único que tenemos que darle, a ver si vemos acá, es ya, esto, ¿no? Lo único que tenemos que darle es la dirección de la página web que nosotros queremos. Lo único. Así que, a ver, vamos viendo esto. Esto lo tengo que asignar, porque lo que le estoy diciendo en el fondo es conectarte a esta página web, carga todo el código fuente y llévalo al ERE, ¿no? Eso es lo que en el fondo está haciendo el React HTML. Así que esto lo tengo que guardar en algún lugar, ¿no? Que se llame BS de Bolivia Segura, información que yo vaya a poner, ¿no? Entonces, entre comillas, pongo la dirección de la página de interés. En este caso, pensemos que es esta Bolivia Segura. Pensaremos en la primera, ¿no? En la inicial. Esta es la página inicial o la página principal. Voy a tener una Bolivia Segura 1 con la página principal. Y voy a tener una Bolivia Segura 2 con la página resultante de entrar a datos oficiales, ¿no? En las páginas web, normalmente cuando nosotros hacemos clic a uno de estos botones, a uno de estos menús, se despliega una nueva ventana con nueva información. Esa es una nueva ventana con nueva información, por eso el enlace es distinto. El enlace del inicio, por ejemplo, era Bolivia Segura barra o el slash, perdón, index, ¿no? En este caso, esta página es datos PHP, por ejemplo, ¿no? Esta página es con datos. Entonces voy a copiarme esta página en esta otra entrada. Tengo una página que recorre la página de Bolivia Segura y
la principal y otra que recoge la parte de datos. Este es el primer comando importante, ¿no? Voy a correr la primera, voy a correr la segunda. Ya está, ¿no? Ya están almacenadas en nuestra base de datos, bueno, en nuestra sesión esos dos elementos, BS1, BS2, ¿no? Ambos son objetos de tipo lista. Si entramos a ver a cada uno de ellos, ¿no? Veré, por ejemplo, el BS1. En el fondo, lo único que ha pasado es que se ha guardado todo el código fuente de esa página web. Y eso es lo que está acá en realidad, ¿no? Todo el código fuente de esa página web, ¿no? Eso es lo que se ha guardado en esas listas. Aquí el objetivo es, bueno, cómo empiezo a navegar sobre estas tablas, ¿no? Sobre estas páginas, perdón. Entonces, ahí entra el segundo elemento, el HTML Nodes. HTML Nodes, ¿no? ¿Qué se hace? Se le da la página web, en este caso el BS1, donde está en el ERE. Y después, entre comillas, le damos el CSS, ¿no? La palabra clave que habíamos encontrado. Entonces, Bolivia Segura, BS1, en esta página que es la principal. Digamos que estoy interesado en este 138. Activo el selector gadget, selecciono la caja y establecido, ¿no? Punto casos es la palabra clave. Copio este punto casos, me voy al ERE y le digo del BS1 buscar la palabra punto casos. Corro esto y está, ¿no? Si se dan cuenta, ha encontrado ese punto, el punto casos, y me está devolviendo, ¿no? Me está devolviendo justamente dónde se encuentra ese punto casos y qué información contiene. Me está mostrando básicamente toda la línea de código y el 138.922 que está ahí metido, ¿no? De aquí en realidad el único que me interesa es el 138.922. Esto es básicamente relleno, ¿no? No es muy relevante. Entonces, a ver, esto lo voy a poner como un auxiliar, ¿no? Es una variable auxiliar, ¿no? Lo que acabamos de hacer. Ya tenemos acceso justamente a esto de acá, a la línea donde contiene esa palabra clave que es punto casos. Eso lo he guardado en el auxiliar. Ahora puedo utilizar el segundo que habíamos visto, que es el HTML text, ¿no? El HTML text lo que hace es, a ver, voy a poner HTML text auxiliar, es eliminar todo el código HTML que está por ahí y solamente quedarnos con el texto, ¿no? Solamente quedarnos con el texto, ¿no? Y ahí he podido rescatar el 138.922. ¿Sí? ¿Se entiende hasta esa parte? ¿Qué tal? Ya, entonces, como han visto, es relativamente fácil, ¿no? Yo podría hacer acá, esto se va a llamar casos, digamos, ¿no? Este va a ser, eh, este HTML text de todo esto se va a llamar casos. Ya tengo un objeto ahí creado. Podría repetir exactamente el mismo comportamiento para las otras pestañitas que eran, para las otras pestañas, que eran esta, ¿no? Recuperados y decesos. Recuperado, la palabra clave, perdón. Recuperado, la palabra clave es punto recuperados, ¿no? Esta la puedo guardar en el ERE, punto recuperados. Y la otra palabra clave es, perdón, esto ahí, ¿no? Punto decesos. Hoy tengo las tres palabras clave.
una que se llame casos, la otra que se llame, por decir, recuperados, así recup, y el otro que se llame muertes, no muerte, muerte. Y bueno, siguiendo un poco la pregunta de James, sí, en este caso, en la base de datos como tal, está en ese formato, ¿no? En este formato está el número. Tiene una coma de 1000. El R no entiende las comas de 1000. Ahí, por ejemplo, tengo los tres vectores, ¿no? Haciendo el mismo procedimiento, tengo los casos, tengo el recoup y tengo la muerte, ¿no? Tengo las muertes. Tengo los tres numeritos, ¿no? Creados. Ahora, sí son de tipo texto, ¿no? Sí son de tipo texto. Entonces, uno es el proceso de recolección, hemos accedido a ese dato. Otro debería ser el proceso de limpieza una vez que tenemos estos datos, ¿no? Ahora, ahí es claro que, por ejemplo, si yo le digo as.numeric a los casos, no va a poder hacer nada, ¿no? Porque para el R no existe la coma de 1000. Lo que yo debería hacer es esta coma, reemplazarla o eliminarla. Y esos ya son procesos más de limpieza, ¿no? Que igual los vamos a ir viendo ya hacia más adelante, pero ahorita por lo menos el objetivo es esta idea de sacar la información, ¿no? Sí, obviamente el siguiente paso tiene que ser un poco de limpiar y adaptar para que sean útiles, ¿no? Uno más para tener una idea de esta página. Habíamos dicho que, ¿qué tal si estoy interesado en estos textos, digamos, ¿no? Para ver qué se está comentando respecto a estas fases, decretos, ¿no? Me voy a uno de estos párrafos, hago clic ahí. Se han marcado muchos, se han marcado 12 textos distintos, ¿no? 12 textos distintos tienen la misma palabra clave, que es este cart text. Voy a copiarlo para ver más o menos cómo está funcionando esto en el R, ¿no? Le pongo HTML notes. En esto le pongo, esto es de la página Bolivia Segura 1 y la palabra clave es cartext, ¿no? Y bueno, esto es todo lo que se está bajando de esa página, o sea, todo lo vinculado a esa palabra clave, ¿no? Son los 12 elementos que reconocía el selector gadget, ¿no? Ahí están los 12, aquí tengo los 12 elementos en un vector. Le puedo decir, bueno, aquí mismo tal vez la ventaja del Erex es que puede encapsular comandos, ¿no? Puede anidar con comandos en realidad, ¿no? Puede anidar comandos. Aquí le pongo HTML text y esto ya lo tengo en texto. Ahí están los 12 textos que estaban ahí están los 12 textos que estaban justamente en esa página, ¿no? Con esa palabra clave. Había habido la primera es call center COVID superó los 200 días de atención. Habría que ver dónde está esto, ¿no? Entonces, ya un trabajo más de identificar cuáles son los elementos que nos sirven o no, es parte de la programación en realidad. ¿Qué tal si solamente me interesan los textos y me quedo con las posiciones 8, 10 y 12, ¿no? Sí, sin estos títulos que también habían estado con la misma palabra clave, por ejemplo, ¿no? Y bueno, el último comando que es muy relevante en esta parte, que es el HTML, ¿no? El HTML table. Si hay una tabla, el HTML table lo va a reconocer. En este caso, por ejemplo, acá no hay tablas, creo, ¿no? No hay tablas en esta primera página. Igual podemos preguntarle al L, tal vez hay alguna tabla que está oculta. Quiero que me muestre las tablas que están en la página Bolivia Segura 1. Ya había habido dos tablas, ¿no? Dice, descarga la app oficial Coronavirus Bolivia, que eso está acá. Esto había estado construido en un formato de tabla. Sí, ¿no? Esto de acá había estado construido en un formato de tabla, ¿no? Descarga la app oficial Coronavirus. Después con el apoyo de. Esto debe ser lo que está más abajo normalmente, ¿no? Vamos a ver. ¿Dónde está esto de con el apoyo de?
con aquí, bueno, esto, ¿no? Que no se nota muy bien, pero está ahí, ¿no? Esto de acá, igual avistado en formato de tabla, con el apoyo de OPS, de esto y esto, ¿no? Ya, digamos, ¿no? Estas en tablas, pero no son muy útiles estas tablas. La tabla o la salida más interesante en esta página es capaz lo que está acá, ¿no? En datos oficiales. Vamos a esto de datos oficiales. Y aquí tenemos un poco más de información. Aquí al menos hay estas dos tablas, confirmados y también tenemos esto de departamento. Esta página de datos ya la habíamos guardado en nuestro ERE en la página BS2, ¿no? En el objeto BS2. Lo único que hago es HTML table BS2. Según la cantidad de tablas que encuentre, cada tabla la va a volver una lista, ¿no? Entonces, este objeto en realidad devuelve una lista, ¿no? Ya lo que tendría que hacer después es navegar la lista para ver qué hay. En ese caso, hay que guardar esto, ¿no? Le voy a poner tablas Bolivia Segura, digamos, ¿no? TBS. Compilamos. Ya, bueno, nos dice que las tablas parece que han sido mal definidas, ¿no? Así que hay un problema con eso, no está corriendo del todo. Y nos sugiere una salida, ¿no? Ponemos fill igual true, ¿no? Que autocomplete las tablas si es que hubieran esos problemas. Y ya está. TBS está acá el objeto. Es una lista de 13 objetos, ¿no? Entonces hemos encontrado 13 tablas, en esta página. Veremos cuáles son esas tablas, ¿no? Tal vez lo mejor es hacer aquí un view del TBS. Aquí están todas las tablas, ¿no? Que he encontrado en esa página. A ver, vamos, podemos ir, una opción es ir adivinando dónde qué tabla será cada una de estas, ¿no? Por ejemplo, esta, la 12, es una tabla de 339 por 5. Esta es una tabla a nivel municipal, por ejemplo, ¿no? Esta es una tabla a nivel municipal, eh, seguramente del nivel de riesgo, nivel anterior, nivel actual, municipio, departamento. ¿Dónde está esa tabla? Aquí, por ejemplo, si se dan cuenta, índice de riesgo municipal, entro a ese enlace. Esta tabla de acá, ¿no? Esta tabla de acá se acaba de descargar al ERE, ¿no? Tengo esta tabla del índice de riesgo municipal. 339 municipios. Eso está en la posición 12 de la lista. Después tengo estos otros objetos, ¿no? Este de acá que dice confirmados, decesos, recuperados, ¿no? Tengo esta de 9 por 5. Posiblemente esta sea la de los departamentos porque tiene 9 filas. Y sí, ¿no? Es departamento hoy acumulado decesos recuperados. Si me voy a la tabla anterior que estaba acá, perdón, aquí. Departamento hoy acumulado decesos recuperados, ¿no? Está acá. Departamento hoy acumulado. Esta tabla, por ejemplo, de acá se ha guardado en el objeto 2 de la lista. Seguramente los otros objetos corresponden a estos, ¿no? Pago de bonos. Ah, bueno, esta es una imagen, así que no creo que esto sea una tabla. Estadísticas COVID. Acá hay algunos gráficos de estadística COVID. Habría que ver, digamos, si de esto se puede, si de esto se ha obtenido algo de información, porque esto está a nivel de los departamentos, por ejemplo, ¿no? Pero el HTML table lo que finalmente hace es eso, ¿no? Es descargar toda la base de datos con ese fin, por ejemplo, ¿no? Así que, ¿qué tal, por ejemplo, si me interesa la base de datos 12, que es la de casos por municipio, ¿no? El índice de riesgo municipal. Lo único que hago ya ahora en mi tablita puede ser fácil, le digo, ¿no? Del objeto tablas de Bolivia Segura, la tabla 12, ¿no? O la lista en la posición 12, ahí está la tabla.
¿no? Porque hemos visto eso con el view. Aquí está la tabla esta. Esta la voy a guardar en una nueva tabla, que va a ser el índice de riesgo o la base de datos municipal, digamos, ¿no? Nuestra base MUN. Ya sobre esta puedo hacer estadísticas, ¿no? Será cuál es el nivel actual de riesgo a nivel de los municipios, ¿no? Puedo hacer ahí un table y mirar y decir, bueno, son 66 altos, medios y moderados. ¿Cómo estará esto relacionado a lo anterior, ¿no? Si es que lo hago, si es que veo el comportamiento del nivel anterior con el actual, ¿no? ¿Cuántos? Es una especie de matriz de transición, digamos. ¿Cuántos de medio se han mantenido medio 200, de medio han pasado a alto 24 y de medio, bueno, al revés en realidad, porque el actual son las filas, esta es la columna, ¿no? Entonces, capaz que para una mejor lectura hay que cambiar el orden para leer de atrás, ¿no? Es ahí, ahora sí, ¿no? 5 municipios que eran de riesgo medio antes, ahora son de riesgo alto, ¿no? Uno de riesgo moderado ha pasado a riesgo alto. 6 de riesgos medios han pasado a moderados. Y tal vez la mayor transición es esta, ¿no? Este 24 de acá, que es 24 municipios que estaban antes en riesgo alto han pasado a riesgo medio. Y ya puedo hacer estadísticas con esto, ¿no? Me he bajado muy rápidamente, ¿no? Me he bajado muy rápidamente. ¿Qué tal? ¿Preguntas? ¿Dudas? Una preguntita, licenciado. En el caso de páginas que tienen varios datos y esos datos están asociados a mapas, ¿cómo se baja esa información? ¿Tienes algún ejemplo en particular? Tal vez sobre eso podemos un poco mirar. Porque sí, o sea, los mapas sí son un poquito más especiales, ¿no? Pero se puede según como esté, ¿no? No, ahorita en estos momentos no tengo un ejemplo específico, licenciado. Ya, depende mucho de cómo esté la página, ¿no? El tema de los mapas es un poco más especial porque normalmente están encapsulados en algún servicio, ¿no? En algún servidor que provee la idea de los mapas, ¿no? A ver, sin ir muy lejos en esto, voy a mostrar en la página del Ministerio de Educación, del SNIS, del Ministerio de Educación. MIS Salud. SNIS Salud. Es todo un lío en nuestro país un poco esto del manejo de la información del COVID porque hay información en la página Bolivia Segura, hay información en esta página del SNIS. La página del SNIS, por ejemplo, provee un mapa, ¿no? Un mapa a nivel de municipio de los casos. Reporte semanal de casos actualizado a la semana epidemiológica 38. ¿No? Yo diría, bueno, ¿cómo hago el scrapping web de estos puntos? ¿No? Si trato, ahora, estos ya son casos más particulares, ¿no? El selector gadget es bastante fuerte, es bastante poderoso para algunas cosas, pero no hace todo, ¿no? Eh, por ejemplo, este que es un servicio, digamos, provisto por algo, o sea, no necesariamente está, a ver, ¿cómo les explico esta parte? Lo voy a volver más chiquito para que veamos cómo está construida esta página. Eh, esta ventana de acá normalmente está llamando a otra página web que está alojada en un servicio distinto a la página como tal, ¿no? Si uno le pide ver el código fuente, bueno, me voy al selector gadget, ¿no? En este caso, van a ver que no puedo entrar más allá, no puedo entrar más allá de lo que está en el mapa, ¿no? Si hago clic ahí, lo único que me dice es el wrapper, ¿no? Que es un poco el objeto que está encapsulando todo esto, ¿no? Así que no es tan directo hacerlo en los mapas, ¿no? Un poco por lo que significa, ¿no? Ahora, dependiendo la estructura del mapa como tal, hay que curiosear qué es lo que tiene en realidad, ¿no? A ver, perdón, a ver. O sea, sí, ya. Hay que curiosear qué tiene en realidad. Por ejemplo, esta página
y que está en el Ministerio de Salud, y la distribuyen los de AGETIC, ¿no? Mapa realizado por la AGETIC. Desarrollada en Carto, dice, ¿no? El Carto es un servicio es un servicio que se paga para generar mapas orientados a publicarlos en red, en internet. Voy a entrar al enlace este de Cartos, mapa de AGETIC. Y acá me aparece el mapa, por ejemplo, ¿no? Más completo, justamente desde la página que alquila el servicio para guardar el mapa y después que utilice el SNIS. Veremos aquí el selector gadget me funciona. Tampoco, ¿no? No está muy trabajado en esa parte, ¿no? Si selecciona un pedazo no está seleccionando todo, así que igual no es muy útil esto, ¿no? Sin embargo, esto de los mapas funcionan de maneras muy particulares porque si se han visto, creo que había una materia de cartografía digitalizada o estadística. La idea de los mapas es bastante compleja y normalmente tiene, ¿no? La imagen, la data, los puntos y todo esto. Pero en la mayoría de estas páginas utilizan algún servicio abierto para distribuir su información. En este caso del Carto, por ejemplo, una cosa interesante es que esta página que es de la GTIC, digamos, que está alojada en la página de Carto, nos dice que hay un mapa que justamente es ese, pero tiene 7 bases de datos detrás de esto, ¿no? Si me entro hacia las bases de datos, ¿no? Van a ver que en esta página se publican diferentes bases de datos, ¿no? Una de estas capaz que sea la que está generando esta información. Normalmente la más actualizada. Esta se ha actualizado hace 4 días, esta capa. Voy a entrar ahí. Y aquí está, por ejemplo, ¿no? Aquí está la base de datos de los municipios que distribuye la GTIC. ¿Cómo accedo a esto? Lo bueno es que, por ejemplo, esta página, esta de Carto, tiene su sistema API para acceder a sus datos. El mensaje de eso es, bueno, podría ser con el selector gadget y plantearme en cada uno de estos y bajarme esta base de datos, digamos, con el selector gadget. Como en esta página tiene un servicio API, ¿no? Como esta página tiene un servicio API, es un poco indagar en ese servicio API. O si no, tampoco es tan necesario porque tiene también su opción de descargar. Si me voy a descargar, ahí me dan los distintos formatos para descargar esta base de datos. CSV, SHP, XML, JSON, ¿no? El SHP es el formato que se utiliza para trabajar información cartográfica, ¿no? Porque tiene la imagen, la data y los puntos, ¿no? Y, o sea, el enlace entre el dibujo y los datos, ¿no? Pero aquí hay diferentes fuentes de datos, ¿no? Podría uno descargar un CSV y ahí el CSV ya tengo esta tabla en CSV, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay estas opciones en lo cartográfico. Ahora, no siempre es posible, ¿no? Les voy a mostrar otro que es... les voy a mostrar el del INE. El INE tiene su sistema cartográfico, que es el CIGET. Y en este, por ejemplo, no se puede bajar la información, solo se la puede ver. Y es por el nivel de acceso que le han dado, ¿no? Acá, por ejemplo, a ver, vamos a ver, alguno... tiene sus servicios de API más o menos en la parte cartográfica que normalmente se llaman estos servicios UMS y UFC. Eso es bueno, pues del INE esto está cerrado, ¿no? Si bien es cierto en su página no se puede acceder. Pero capaz que uno podría navegar, digamos, de alguna manera en esta parte. Voy a irme a mirar esto de alguna forma. ¿Dónde están sus...? Bueno, igual no son muy intuitivas sus páginas para manejar esto. A ver, creo que está aquí. Ya, bueno, creo que es esto, ¿no? Empiezo a ver población por municipios. Ya sea su servidor ya. Y además que sí, no ha detectado como antivirus algún servicio de su componente geográfico, ¿no? Lo geográfico siempre tiene sus problemas, pero ahí lo que hay que esperar es, o lo que hay que tratar de hacer es ver si es que existe algún otro tipo de distribución de su data, ¿ya? Bueno, James pregunta si los datos tuvieran un formato Shiny, el RBS funciona de la misma manera. No estoy seguro, o sea, si fuera un R Markdown, sí los va a poder sacar. Si fuera un Shiny, igual va a poder hacerlo.
tal vez va a tener conflictos con la sesión activa, porque un Shiny no, o sea, un Shiny en el fondo, como es interactiva, la idea de interactividad del Shiny es que uno aprieta un botón y se cambia, digamos, la salida, por ejemplo, ¿no? Así que igual no serían un problema. No entiendo muy bien la pregunta. Si es que quisieras sacar datos de un Shiny que está funcionando o quisieras ver si el LBest se puede introducir dentro de un Shiny, por ejemplo. No estoy seguro la dirección un poco de la pregunta. Shiny de Pokémon. No, Shiny R. Ya, si podemos extraer los datos. Ya. Veremos. La verdad no me he puesto a pensar o no he probado eso. Me imagino que debería poderse, porque en el fondo el Shiny lo único que hace es generar, eh, vamos a uno que tenga algunos datos, ¿no? Es generar una página web, por ejemplo, ¿no? Veremos si es posible hacer esto. Ya, por ejemplo, está ahí congelada la página. El selector gadget está reconociendo sin problema la tabla, ¿no? Me está dando los valores, lo voy a limpiar. ¿Qué tal este de acá? Me está diciendo qué es cada cosa. Voy a copiar todo ese enlace para mirar, para ver si es que es posible. Súper rapidito, vamos a ponerle SH del Shiny, digamos, HTML, Real HTML, perdón, para leer. Ya está. Y veremos si es que hay algún HTML table, en este caso del SH. Perdón, SH. Y parece que no está pudiendo leerlo tan directamente. A ver que vaya corriendo. Sí, ¿ves? No ha detectado ningún objeto en este, por ejemplo, ¿no? Veremos qué está guardando en el SH. Tal vez por lo que es interactivo, es una lista de tamaño 2. Porque la otra opción es hacerlo con el scraping web, no necesariamente con el HTML table. A ver, veremos si es que nos permite sacar alguna tabla. No sé si está. Ahí está la tabla. A ver si es esta data table. Ya, si normalmente los que están con numeral son estructuras más internas. Veremos con el HTML nodes y la página SH y el nodo es este. Sí, no nos está devolviendo nada. Sí, creo que el tema del Shiny es como lo de como en el caso de los mapas que están empaquetados, ¿no? En un servicio. ¿Cómo funciona? Y eso es bueno, ¿no? Por ejemplo, los mapas están corriendo desde un servidor para hacer sus procesos de consulta y de entrada, digamos, ¿no? Al igual que el Shiny. El Shiny, para que funcione el Shiny en su forma interactiva, está corriendo desde un servidor del ERE, ¿no? Y ahí, digamos, hacemos una consulta, va al servidor, hace el procesamiento y saca la salida, por ejemplo, ¿no? Tal vez a ver con esto, ha detectado, por ejemplo, 101 casos en este caso. Voy a copiar esto. Capaz que esto sí lo haya identificado, pero si ha identificado esto, sí se puede entrar hasta ese nivel, ¿no? Tampoco lo ha identificado, ¿no? Ya, sí, me imagino que es un tema muy parecido al de ¿no? Al de los mapas, justamente porque el servicio de los Shinies trabaja desde un servidor para hacer sus salidas. Y no está guardando tantas cosas. No está guardando en realidad en acá, por ejemplo, en el cuerpo del documento, no tenemos en realidad mucha información, ¿no? Todos son como
elementos vacíos que están direccionando, por ejemplo, aquí al Shiny Apps, ¿no? Una manera más sencilla de hacer eso sería mirar, a ver, el código fuente de la página y ver si en este código fuente está alguno de estos números, por ejemplo, ¿no? Eso nos va a permitir ver si eso en realidad se puede sacar como tal o no. Y no, ¿ves? Por ejemplo, ese número, si bien es cierto, nosotros lo estamos viendo acá en la consola y no está en su código fuente, ¿no? Ese número lo está jalando desde un otro servicio. Así que no, creo que para el Shiny es un poco más complicado hacer esto. Pero es una muy buena pregunta. Voy a indagar para ver qué opciones hay para hacer scraping de shinies, ¿no? Voy a mirar a ver ahí qué tal. Ya, entonces no sé si hay más preguntas, dudas. Creo que hemos visto los comandos más básicos y ya en la siguiente clase podemos entrar con más fuerza. Hemos visto, como han visto, es bien fácil, es sumamente fácil, ¿no? Lo complicado de hacer scraping web, o sea, utilizando el RDS, que es una herramienta ya debería de por sí un poco poderosa, es armar el algoritmo, la secuencia para sacar la información que nosotros queremos, ¿no? En este caso hemos probado así muy abiertamente algunas partes de esta página de Bolivia Segura, pero capaz que sea más interesante entrar a páginas como la de Ultracasas y empezar a armar una base de datos en base a la información que está ahí, por ejemplo, ¿no? Así que eso lo vamos a hacer en la siguiente clase, perdón. Y vamos a armar esto de Ultracasas. Y a ver, voy a revisar esto del cómo hacer scraping en Shinies, ¿no? Que sí, no me había puesto a pensar, pero vale la pena mirar cómo se puede hacer eso. Y en lo de la parte geográfica, sí, ahí sí es sumamente cerrado, digamos, ¿no? Porque casi todos los servicios de mapas alquilan algún servicio externo desde donde se proyecta el mapa y eso es, la única manera de acceder a esos datos es, bueno, pues, que su fuente esté libre, ¿no? Nosotros cuando veamos esto de los APIs, bueno, capaz que ahí podemos ver un poco de los ejemplos que tiene para descargarse información cartográfica, ¿no? Pero así como concepto de scraping web en mapas, no hay algo muy seguro en esa parte, ¿no? A menos que no alquile un servicio, que sí hay casos de esos, ¿no? Pero no son los más comunes. Normalmente están en plataformas del GIS, del ArcGIS o del CART en este caso, ¿no? Eh, o del Open Maps, ¿no? Que son los servicios normalmente comunes para estos mapas. ¿Qué tal? ¿Alguien más? ¿Alguna consulta, duda? Ya, entonces terminaremos acá y nos vemos el día lunes. Nos vemos el día lunes. Chao, chao, nos vemos.